¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo están? Cuarto episodio ya de este curso básico de ilustración digital, y en este episodio vamos a colorear el boceto que hicimos en el episodio anterior. Vamos entonces a implementar el uso de los pinceles para colorear nuestro boceto. Así que vamos allá. Para abrir el archivo del boceto que hicimos anteriormente, nos vamos a Archivo, Abrir, y buscamos la ubicación de nuestro proyecto. En este caso lo tengo en esta misma carpeta. Le doy clic y abrir. Entonces en esta fase vamos a explicar lo que son las capas de nuestro dibujo. Ok, a la derecha de nuestra aplicación vamos a tener este panel que son las capas. ¿Qué son las capas? Las capas, como la misma palabra lo indica, son varias partes de un todo, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar y quitar capas a nuestro antojo. ¿Para qué no funcionan las capas? Las capas no funcionan para hacer diferentes partes del mismo dibujo por pedazos. Cuestión de que si algo no nos gusta, podemos eliminar la capa sin afectar el resto del dibujo. O si un color X que pusimos no nos gustó o nos equivocamos, podemos eliminar la capa o borrar en esa capa sin afectar el resto del dibujo. Dicho esto, entonces aquí tenemos el fondo que viene por defecto en color blanco, que nosotros podemos cambiar al color que nos plazca, que mejor nos parezca según nuestro dibujo. Y viene la capa 1, que es donde hicimos el boceto. Para colorear, entonces vamos a agregar otra capa dando clic sobre el signo positivo para que se agregue una nueva capa. Como ves, aquí apareció capa 2. Entonces sobre esta capa vamos a empezar a colorear el boceto. Las capas puedes moverlas a tu antojo. Puedes colocar la capa 1 sobre la capa 2 o la capa 2 debajo de la capa 1. Ejemplo, puedes clicar sobre ella en esta parte y arrastrarla, y entonces se colocará la capa 2 debajo de la capa 1. ¿Qué función tenemos con respecto a esto? Que al colorear, entonces no pintaremos la línea del boceto. Sin embargo, si la capa está por encima del boceto, como ven aquí, desapareció la línea principal del boceto. Como en este caso vamos a colorear sin bordes, entonces vamos a pintar sobre el boceto. Así que la capa 2 la colocamos encima. Entonces vamos a seleccionar un pincel para colorear este boceto. Nos vamos a este icono de aquí y yo voy a seleccionar un pincel de pintura sintética. En este caso, este pincel de aquí. Como ven, el trazo es bastante grande para poder colorear la rana, así que vamos a ajustar el tamaño del pincel. Para eso nos vamos al icono de configuración del pincel, básico, y en tamaño lo ajustamos al tamaño que mejor nos convenga para poder colorear. Ok. Ahí. Entonces, una vez ya tenemos el tamaño que deseamos, acercamos la parte que vamos a colorear y vamos a escoger un color que nos guste. Yo voy a usar las tonalidades verdes, pero un poco más oscuro que el que estaba aquí. Así que empezamos a pintar. Para agilizar el proceso de pintura podemos escoger un pincel un poco más duro al momento de
hacer los trazos, que no tengamos que pasar una y otra vez para que se marquen los trazos del dibujo de la pintura, con el sumo cuidado de respetar los bordes del dibujo, no de respetar las líneas en sí del boceto, porque solamente es el boceto, no el boceto al final simplemente es una capa que vamos a eliminar, pero sí con el cuidado de mantener los bordes regulares del dibujo. Recuerda que si te equivocas, como justo en este momento, control Z en tu computadora o sobre este icono si estás en una tableta o si estás dibujando desde tu teléfono móvil. Sugar, sugar, do it like a dude. Do it low like you. Do it like a dude. Do it like a dude. Voy a agrandar un poquito el tamaño de este pincel para apresurar la pintura.
Ok, como ven aquí ya tenemos la pintura base de nuestra rana, que es una pintura bastante plana. Ya entonces en próximos episodios vamos a ir dándole los detalles para darle sombras, luces y volumen a nuestro dibujo. Esta es solamente la base, que sería entonces como el piso, el suelo, para entonces darle los detalles para que se vea más realista nuestro dibujo, o con más cuerpo, por decirlo así. Para terminar en este episodio vamos a colorear la pancita de la rana y las patitas. En la rueda de color me ubiqué en el amarillo y con la tonalidad fui moviéndolo hasta obtener este color de aquí. Antes de colorear vamos a agregar una nueva capa. ¿Para qué hago una nueva capa? Para dividir entonces las capas de colores del verde y el amarillo, para no afectar, que ninguno afecte al otro al momento entonces de darle los detalles en el próximo episodio. Agregamos una capa, esta de aquí, y voy a pasarla debajo de la capa del tono verde. ¿Para qué hago esto? Para que al momento que pinte con el amarillo no me afecte los bordes que ya hice con el color verde. Que empezamos a pintar, cerciórense de que estén en la capa nueva antes de empezar a colorear. Y si ven aquí, por más que le doy por encima del color verde, no se pinta porque la capa de color está debajo. Así que podemos hacer los trazos con mucha más confianza para agilizar el proceso. En las partes de más detalle entonces acercamos el dibujo y reducimos el tamaño del pincel para ir con mucha más precisión. Estas partes que quedan así en blanco, no se preocupen, porque entonces aquí vamos a utilizar unas tonalidades de verde más oscuros para diferenciar la parte del cuerpo de la rana a el brazo de la rana, porque si trazamos este color directo como está aquí, se pierde las divisiones del cuerpo. Vamos a terminar pintando esta parte. Si ven aquí, cuando estaba pintando con el verde, se me hizo una línea de más que no quería. Por esto es bueno entonces trabajar en capas, porque ahora yo me voy a la capa del verde, selecciono el borrador y puedo borrar tranquilamente esta línea sin borrar lo que ya he pintado aquí. Ahora volvemos a la capa de este color, seleccionamos nuevamente el pincel con que estábamos haciendo la pintura base y terminamos de colorear acá.
Bueno chicos, hemos culminado con el episodio 4 de este curso básico de ilustración digital. Que ustedes aún vean que el dibujo se ve bastante malo, van a ver que con cada episodio vamos a ir mejorándolo, vamos a ir implementando el conocimiento de cada fase para que el dibujo se vea mucho más profesional. Si vieron, en esta ocasión solamente utilicé un pincel básico, que es de los que viene por defecto en la barra lateral de pinceles de la aplicación. Esto porque solamente estamos dando la pintura base para entonces entrar de lleno en los detalles en el próximo episodio. Vamos a ir poquito a poquito para que estos videos no se extiendan y no se les haga muy tedioso ver un video de 1 hora, 2 horas haciendo un solo dibujo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.